Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes. ¿Qué estaremos? ¿A 15 de mayo? No, a 16 de mayo de 2025 y este es el capítulo 1454 de Bala Extra. La he vuelto a jorobar. Yo que llevaba bien la cuenta con el final de las semanas y no grabé el capítulo del miércoles. Bala Extra es un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, pero que sabes que los viernes, además, suelen ser las de más peña. Y hoy ha venido a divertirse a Bala Extra mi querido Eduardo Nordman Bazán. Eduardo, hijo mío, ¿cómo tú por aquí? Tú estabas esperando que fuera el 65, ¿eh? O 55. O sea, que terminaran 5 para decírmelo de... No era por la... Es un TOC que tengo, ¿vale? Es un TOC. Entonces ya tendré que ir fallando en otros capítulos para que al final terminemos cuadrando otra vez los números. Para que el viernes sea un 5, ¿no? Siempre. Es que lo del martes a la tarde-noche fue... Bueno, el martes en general fue un poco... Un día terrible. Pero luego ya se me fue todo un poco encima. En fin. Que no pude grabar. No me lo tengáis en cuenta. Y tú tampoco, Eduardo. Yo sé que tú no pasa nada. La mañana del miércoles estabas llorando por las esquinas porque no podías escuchar podcast al mismo tiempo que atendías a gente hablando. ¿Cómo me está diciendo, caballero? ¿Cómo me dice, señora? ¿Qué tal estás? ¿Que contratar a Top Energy? Madre mía. Pues mira, bien. No me puedo quejar. La verdad que... O sea, Eduardo me manda un mensaje. Yo creo que solo es una excusa, en realidad es para que charlemos, pero me dice, tendremos que hablar de lo del Papa. ¿Lo del Papa? Si lo del Papa lo hemos tratado ya. Bueno, yo creo que yo no lo traté. Lo trataste tú, ¿no? Lo del Papa en Trending. ¿Lo del Papa lo traté yo? Sí, creo que sí, lo traté yo. Sí, porque yo había hablado de ello en Bala Extra, sí. Entonces, repetirme no, porque sé que hay gente que va a escuchar. ¿Qué estás tomando? Mate, hierba mate. No, estoy tomando Coca-Cola, pero en un botecito muy bonito. Coca. En un bote. ¿Pero eso qué es? ¿Un litro? Eso es, sí, más o menos. Un litro. Dime que solo lleva cafeína, por Dios, que el azúcar mata. Sí, es cero. Yo siempre la Coca-Cola siempre cero. ¿Cero o 0? Cero. O sea, cero, un solo cero. Lo de sin cafeína no, yo necesito cafeína. Me dejas más tranquilo porque yo a veces he tomado la 00 y digo, pero qué mierdas estoy haciendo. Totalmente, o sea... Y esto solo es agua pintada con gas. Y es que además sabe distinto, porque tú dijeras, bueno, es que le han quitado la cafeína y ya está, y nada más que no te pones nervioso, vale. Pero es que sabe distinto. No, claro. Sea la sin cafeína, la Coca-Cola cero, o sea, la Coca-Cola normal sin cafeína, o sea la cero sin cafeína. Sabe distinto. No sé qué tiene la cafeína que... Estoy loco ahora mismo con el tema del café. Muy, pero muy loco. Lo muelo yo y una serie de cosas. Sí. ¿Habrá gastado una pasta en una cafetera, en un moledor? No. ¿Qué va? Una cafetera de prensa francesa y además de acero inoxidable, que no es nada romántica porque no ves el proceso de dentro, pero que no se casca con el calor. ¿A ti muy Pedro, práctico. no te viene, cuando dices que va, no te viene, yo leo aquí que va? Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo uso, ¿eh? Hay personas de mi entorno con las que lo uso. Que les digo, ¿qué va? Me dicen, yo leo a Kierkegaard. Bueno, pues entonces pasa. Bueno, este es un chiste que solamente con una cierta edad... Los viejunos entenderán. Buscad en YouTube Faemino y Cansado, el orgullo del tercer mundo. En YouTube o en Televisión Española, que también está. Perdón. Buscadla en RTV Play. Efectivamente, ese es el lugar para ver los capítulos enteros. Y entenderéis de la majestuosidad que estamos hablando. ¿Tú sabes la historia de eso? ¿Del programa? No, de eso, de lo de que va, yo leo aquí que va. ¿Vale? No, la historia no la sé. Pues, ¿La han contado por ahí? Sí, resulta que les dijeron en Televisión Española que tenían que tener una frase pegadiza, ¿vale? Y entonces ellos dijeron, como no les parecía bien, ¿vale? Pero estaban obligados, pues dijeron, no hay problema. Vamos a hacerlo de que va, yo leo aquí que eso no le va a gustar a nadie lo va a seguir. Y al segundo programa todo el mundo repetía la misma frase. O sea. Claro, porque esto, para que os hagáis una idea, era un sketch de Faemino y Cansado. Insisto, los que escuchéis desde fuera o seáis asquerosamente jóvenes,
Buscadlos en RTV Play, plataforma que deberíais de instalaros. La verdad que no sé qué tipo de capado tiene en América Latina. Supongo que de la producción propia ninguno, salvo que hayan vendido algo por allí, que habrán vendido sin duda. Y de otro tipo de cosas que tampoco sé si hay mucha cosa que no sea producción propia de RTV, pero vamos, de verdad, o sea, dejad de pagar cosas cuando hay cosas buenas, muy buenas, gratis et amore. Y de ahí En RTV Play está el Ministerio del Tiempo. y Tristeza de amor. Que Por es una ejemplo. pedazo de serie, aunque no lo parezca. Tristeza de amor. De amor. De Hilario Camacho era esa Sí. canción. De Hilario Camacho. Juego cruel. ¿Cómo se llamaba el actor? Tenía ¿Quién? un nombre como extranjero. Era ¿Quién? latinoamericano. ¿Quién? ¿Qué actor? Um, ¿El de Tristeza de amor? sí. No, el Tristeza de amor era... ¿Cómo? No más que no el otro. ¿Cómo se llama? Alfredo Landa. Alfredo Landa, Tristeza de amor. ¿Qué me estás Sí, contando? el protagonista de Tristeza de amor. Yo me Búscalo, acuerdo de- búscalo. Además, haciendo un papel muy parecido al del crack. Al del o sea, de tío duro. Vamos a ver, Era ¿quién hacía de locutor? de locutor. Bueno, de locutor no lo sé. No me acuerdo. Pero el que era el protagonista era él, Alfredo Landa, y esta mujer, Concha Cueto. Concha Cueto, sí. Serie de televisión española estrenada en 1986 y ambientada en la radio española de los 80. La serie está coprotagonizada por Alfredo Landa, no me acordaba para nada, Mátame Camión, y Concha Cuetos, que luego vimos en Farmacia Guardia. También participan otros intérpretes reconocidos como Carlos Larrañaga, lo recuerdo. Sí. Emma Emma Suárez. Suárez, nadie se olvida de Emma Suárez, por lo menos si eres hombre heterosexual. Y además. Eduardo ahí- Fajardo es el que tú es dices, el que ¿no? yo digo. Sí, ese yo creo que uno que era. O sea, su personaje era muy fino, hablaba un castellano perfecto, no parecía latinoamericano. Yo creo que Eduardo Digo- Fajardo... Ah, no, pero dice que se llamaba Fermín Rivera en la serie. Y era el que tenía la relación con Carlota. Fermín parece añorar los tiempos del franquismo, aunque no lo expresa directamente. No, entonces no es el que yo te digo. Este es un señor. El Fajardo este es Walter un señor mayor. Vidarte. Walter Vidarte, Eso. decía yo. Leche. Vale. Pues, no, Una Walter colaboradora Vidarte- superando un Vale. desengaño amoroso y por el cual nadie quiere trabajar. Y Damián Pereira, el actor, o sea, incorporado por Walter Vidarte, un periodista del corazón, alcohólico y viejo amigo de Ceferino. Ese es el personaje que a mí me tuvo enganchado a la serie todo el rato. Fíjate, ¿eh? O sea, un locutor de radio completamente involucionado. Ah, sí, ya sé yo quién es este tío. Sí. Hombre, por favor. Magnífico. Bueno, pues una serie. Ya tenéis una serie. ¿Ha pasado el tiempo? Ha pasado el tiempo. ¿La podéis ver gratis en RTV Play? Sí. ¿En América Latina también? Intentadlo y decidnoslo. Además, esa serie es muy curiosa porque está todo el día. Están todo el día en la parte de Cuzco, de la plaza de Cuzco, donde la Torre Windsor y todo eso. Sí, porque la serie se ambienta ahí, en la Claro, y desaparecida el tío Torre vive, Windsor. el tío supone que vive en una de las torres esas. El Sí. personaje de Alfredo Landa. En Y el complejo de oficinas Azca, que yo Azca, siempre eso. digo Nazca. Tío, yo digo Cuzco y no sé por qué he dicho Cuzco. Es Azca. Cuzco, Azca. Azca, porque Azca es, no sé, o sea, son una sigla, pero suena como algo, no sé, como algo latinoamericano, no sé por qué. Ojo, año 86 y se caracterizó por tratar temas hasta entonces tabú en España como la homosexualidad, la transexualidad o el acoso laboral. Acoso laboral. Se había muerto Franco, ¿qué? 10 años antes. 11. Sí, pero 11. O sea, dices, acoso laboral, ¿de qué me pero está usted? España cambió mucho. O sea, yo la España que yo recuerdo de mi infancia, porque tú ya no eras. O sea, tú eres un infante cuando se muere Franco. Yo en el 86, cuando esta serie se estrena, tenía 15 añeros, ¿no? concretamente... Tienes que tener 19, 18 20 años. años. Eso. O sea, era un target muy claro para ver esta Yo nos serie. llevamos, creo que son 9 años, Mm. me parece, por ahí. Y tú eres del 70, no, del 69, ¿no? 6-8. 6-8, eso. Pues eso, Ujú. 9 años porque yo soy del 77. Vale. Sí. Pues eso, y yo tenía 9, pues
O sea, sí, 9, pues 18, 19 años. Y otra cosa que recomiendo mucho ver en ReTube Play es la transición española Con Victoria Prego. con Victoria Prego, correcto. Eso, o sea, Antes de además, que Victoria Prego... ¿qué? Eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso que ibas a decir ahora antes de que Victoria Prego perdiera el Oremus, ¿no? O algo así. No, bueno, o se antes de que radicalizara antes de que derecha, ¿no? Victoria Prego se dejara ir por la senda de la... De la derecha. Pues sí, la verdad, porque me parecía una mujer que yo no sabía cuál era su ideología y estaba bien no saberlo. Mucha gente. Y yo creo que Victoria Prego en realidad en ese momento era más del PSOE que de. Más de izquierda que de derecha. Posiblemente. Igual que Felipe González, te quiero decir. Que no haya un programa de viernes con Eduardo sin que demos golpes al micrófono, toquemos la espumita o el gato salte encima del teclado. Sí. O la gata. Pero eso no lo puedo controlar. Las gatas. Sí, Las gatas. Pero sobre todo Ada, que es más dicharachera. Ada. Que ¿Por lo Ada que- Colau? No, bueno, no, es en realidad se lo he puesto por Ada Lovelace, la primera persona en programar una máquina. Ah. Qué cosas más. E hija- raras haces. y después así de cosas, digamos, anecdóticas, hija de Lord Byron. Pero bueno, eso es lo de menos. Suenan ruidos en tu casa. Suenan ruidos, sí. Mira qué bonito. ¿Qué es eso? Qué bonito. ¿A qué te gusta? Sí. Es un... Ah, eso no es un iPhone. No, por cierto. No. Ese es el... Ah, vale, ese es el de... El de One, ¿no? La marca blanca, ¿no? La marca secundaria de One. Este es el CMF de Buy Nothing. Me tiene loco, loquísimo. Muy loco. Muy loco. ¿Pero qué tienes por ahí, muchacho? ¿Qué está pasando? Si me das un segundo, quito el sonido. Espérate un momento. Un ¿Pero segundo. qué sonido es ese? Pero Pues es la fuente de los gatos que se está quedando sin agua. Un segundo. la fuente de los gatos. O sea, los gatos. Vamos a ver, querida audiencia. Vamos a ver. Los animales, y cuando digo animales, hablamos también de, por ejemplo, hijos e hijas, porque se comportan como animales de compañía. En cuanto al porculismo, no son muy compatibles con el podcasting. No lo son ni siquiera cuando cumplen 21 años. O sea, animales de compañía, hijos y demás cosas que porculean no son buena compañía con el podcasting. Y ya he aprovechado y le he dado tiempo a Normion a que llegue y se ponga a echar agua. Creo que a algún recipiente que tiene en el suelo para las gatas, porque de lo contrario estaría en estos momentos dejando un charco enorme en el estudio de grabación. Sí, estaría dejando un charco enorme, sí. ¿Tú Es también una bebes del fuente. suelo? ¿Qué? ¿Tú también bebes del suelo? No, yo no. Yo No. vivo de... Arrímate al micrófono, venga. Como si llevaras años haciendo podcast. Sí, como si iba de 2010, ¿no? Vale. Eso es. Pues... que lo que estamos hablando, que Venga. tú vas a decirme que Victoria Prego, que por cierto, ese documental, serie documental de Victoria Prego, merece mucho la pena, sobre todo porque es muy aséptica. No se mete... Bueno, hombre, no es digamos objetiva. que apuntala muchos de los mitos de la transición. Sí. El mito de Adolfo Suárez, como si Adolfo Sí. Suárez hubiera sido una especie de Venus que sale de una concha nada más que se muere Franco y no un elemento clave en los últimos años del franquismo. Bueno, habla de la transición española. No digo que no cuente verdades. Evidentemente, si Victoria Prego hubiese nacido, o sea, si tuviera nuestra edad y lo hubiese hecho ahora, probablemente sería un documental totalmente distinto. Pero es un documental de su momento. Es que murió mucha gente en la transición y si tú ves ese programa, no lo tienes tan claro. Pero, por ejemplo, mira, los crímenes de Atocha salen. Se nota mucho la presión de la extrema derecha. Yo me empecé a dar cuenta de que la extrema derecha mataba en España, por lo menos durante la transición, antes también y después, pero durante la transición mató bastante. Bueno, a partir de la transición dejó de matar, pero... A ver, que me estaba soltando un poco las zapatillas, perdón. Es que ni he comido, lo que hace uno por el podcasting y por ti. Y por-
Solo faltaría que en la transición española, al hacer un reportaje sobre la transición española para una televisión como Televisión Española, por cierto, no sé en qué época lo hizo en la época de Felipe González, Sí, seguramente, ¿no? yo creo que es a finales de los 80. Es decir, que era una mujer en aquella época que podía trabajar de manera absolutamente independiente para cualquier signo que hubiera al frente de Televisión Española, porque yo no sé ahora, percibo, en la medida en que yo me siento contento con esta televisión, percibo que igual sí se está escorando un poco a la izquierda. No lo sé cómo lo ves tú. Un poco sí, pero... Hombre, un poco sí, quiero decir. Hombre, evidentemente. Mira los programas de la noche informativos, ¿vale? Me encanta, Xavi Fortes, me encanta Broncano. Bueno, me tiene completamente loca, pero completamente loca Marc Giró con su ¿cómo es? Sí. Late Show, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo le Sí, llama? sí, un lecho, sí. Bueno, en fin. Yo creo que sí pica un poquito a izquierdas, ¿eh? Y la cantidad, además, Sí. de colaboraciones que están teniendo con el Terrat, que como sabes ahora mismo es una marca propiedad de MediaPro, que de derechas no es y que tuvo sus veleidades con el independentismo catalán. O sea, todo lo que sería la iconografía diabólica de la derecha española, metida en la tele pública. Ujú. Sí. Se están empleando a fondo. Ya apareció la gata, mira. Está por ahí subida. Le has dado de beber, ha renacido. Sí. Bueno, entonces, dices que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, pues eres aquí uno de los... Está claro que eres uno de los jefes, porque tú has venido y has dicho, voy a hablar. ¿Me puedes decir de qué? Porque sí, no sé de porque qué. tú, te dije lo de hablar de nuestro querido, el proyecto del 95, la transición. O sea, la serie. Nuestro Bueno, querido pues ahí Papa. está, ¿eh? A caballo entre Felipe González Sí, sí. y casi Ahí, el justo en mandato el de límite. Aznar, ¿eh? Probablemente es empezar a grabar con Felipe González y terminará con Aznar. Que lo que está diciendo, que tú hablaste del Papa y la reflexión que tú hiciste en ese Bala Extra me gustó, pero me di cuenta de que había algo que fallaba. Quiero decir, tú decías, esto no es un Papa progresista porque venías a decir algo así como no es tan progresista como una sociedad, ¿vale? Entonces, el Papa, o sea, el ser progresista o no, influye mucho, depende mucho del concepto del ¿cómo se llama esto? No se da el nombre. Hombre, pensar si el Papa es progresista o no depende ¿Sí? mucho de cuál sea tu propia ideología. Hombre, sí, Para pero mucha gente, Bergoglio era un marxista. Claro, sí, para mucha gente sí, pero digamos para la gente de la izquierda, esto que se supone que de la ideología que se supone que defiende, él en realidad no es parece que no es tan progresista, porque no es tan progresista como nosotros, por ejemplo, como tú, como yo, ¿vale? Bueno, yo Pero no soy tan progresista tampoco, ¿eh? no, tampoco. Es una cosa porque nos pasa lo mismo que a Victoria Prego. Vamos cumpliendo años, ¿vale? Y vamos perdiendo progresía. No por nada, sino porque cuando nosotros hemos sido progresistas cuando éramos jóvenes, y hemos permanecido en las ideas de entonces. Más o menos. A mí no me metas ahí. No, hombre, yo también. Yo cada vez soy más radical, Sí, pero todavía no soy lo suficiente. Cuando digo que no soy progresista, lo que estoy siendo es autocrítico. sí, pero lo que yo me refiero, Pedro, es que. Yo acabaré marxista-leninista y proindependentista vasco. ¿Y tú crees que ese marxista-leninista a día de hoy es el progresista? Bueno, era una manera de hablar. Desconozco. O sea, yo a Lenin no le he leído. A Marx sí, a Lenin no. Ningún interés, quiero decir. Bueno, Lenin es que en realidad, quitando cosas así de partido, y eso no tiene mucho. Quiero decir, no tiene una obra como El Capital, no de Marx. Pero. Era tan buen autor como Santiago Abascal, por decir algo, quiero decir. Hombre, yo a Lenin lo pondría por delante de Santiago Abascal. Para empezar, porque era mucho menos radical. Quizá estaría un poco más parecido Santiago Abascal no es tan radical, ¿eh? Bueno, porque no ha gobernado. Santiago Abascal, bueno, y si hubiera gobernado, igual. No igual lo sé menos yo. todavía. Hombre, te digo una cosa, es el único que queda en Vox de los del principio y se ha ido quitando de en medio a los más, digamos,
aburguesados. No sé cuál es el principio, pero Santiago Abascal no estaba. Santiago Abascal Bueno, llega. sí. Llega, pero cuando llega, ¿vale? De los que con él, digamos, han llegado a los diputados que tienen, no sé qué, Sí. con el Ortega Mí, etcétera, Ortega Mí ya no está en el partido. Mm. O por lo menos no ¿Y en la. Ortega Lara? Ortega Lara no lo sé. Ortega Lara creo que estuvo. No, Ortega Lara está en el PP. En el PP está seguro. Y en. No, pero Ortega Lara es uno de los fundadores de Vox. Sí. Pero yo no sé si sigue o no. O se ha Mm. quitado de en medio. Ten en cuenta que una Bueno. cosa es como nace Vox y otra cosa es lo que es ahora. Quitarse de en medio creo que no. Otra cosa es lo que es ahora. Lo intentaron, pero no pudieron. Pero bueno, lo que está diciendo Pedro, que lo que yo venía a hablar precisamente es el concepto de que tenemos de muchas veces de progresismo, ¿vale? El progresismo depende mucho del contexto, ¿vale? Mm. Quiero decir, Santiago So- Abascal en la Solo Edad por Media. aclarar. Solo por aclarar. Sí. Fue militante del Partido Popular del 87 al 2008. Actualmente vive en Burgos. Es un buen sitio para que un hombre de orden viva. Y el 16 de enero del 2014 presentó como miembro del Comité Ejecutivo Provisional el partido político Vox, junto con otros ex militantes del Partido Popular. Y tú le ves en una foto del 2018 y tiene una cara de franquista enorme. Que tú dirás, hombre, lo pasó mal. Sí, lo pasó mal, es cierto. Probablemente por eso sea así. a día José de hoy. María Aldaya también estaba en aquel momento secuestrado y no se ha hecho de Vox, ¿sabes? No, pero lo mejor se ha hecho. ¿Cómo se dice? Bolivariano. Igual sí, igual le han convencido. Oye, te tenemos aquí hasta que te convenzas de que la revolución marxista independentista vasca es lo mejor. Bueno, ¿de qué me quieres hablar? Que Pues- vamos a acabar el programa sin saberlo. Sí, de lo que te quiero hablar es de digamos, como. O sea, el concepto de progresismo, en qué consiste. Vamos, o sea, no en qué consiste, qué percepción tenemos de él, ¿vale? Y cómo muchas veces eso nos modifica, quiero decir. Es lo que te estaba diciendo. Santiago Abascal probablemente, ¿vale? Mira, me iba a ir a la Edad Media, pero o sea, Santiago Abascal probablemente, al lado de Primo de Rivera, cuando fundó Falange la Falange, Española de las etcétera, Jons. de las Jons, probablemente Y de las Jons. sería un parguela. Quiero decir, Santiago Abascal, él cree que no, él cree que es un macho ibérico y no sé qué, pero él, al lado de los fascistas de pura cepa de. Santiago Abascal. A Santiago Abascal no le daban ni una camisa parda de regalo. Por eso te digo. A Santiago Abascal le decían, cállate, flojo. Claro, por eso te digo, entonces, muchas veces tenemos una. Yo, por ejemplo, cada vez tengo menos miedo a la extrema derecha. Tengo más miedo a la derecha radical. ¿Vale? Es como en las películas de zombies. Cuantas más ves, menos miedo. Sí, pero no, pero me refiero. Tengo menos miedo en el sentido de que yo no creo que vaya a haber un partido nazi como tal, ¿vale? Una cosa ¿Quieres similar. decir que no van a volver a matar a millones de personas? No he dicho eso. He dicho que no creo que vaya a haber un partido nazi como tal, pero sí que pueden surgir señores como Trump, por ejemplo, que lleguen a una solución similar, ¿vale? Porque vamos a ver lo que pasa en Gaza, por ejemplo, ¿vale? Que todavía no sabemos lo que va a pasar. Pueden pasar muchas cosas. Y ella quiere convertirlo en marinador, en ciudad de vacaciones. Gazador, ciudad de vacaciones. Pero, como te digo, pueden pasar muchas cosas por en medio y esto se puede convertir en Alemania en el 36. O el 39. O el 40. ¿Me No entiendes? te vayas mucho más allá que luego pierden la guerra al final. Sí, ya por eso. Sí, pero es que, a ver, el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos es que está de capa caída. Y es evidente, ¿vale? Porque ha llegado a muy alto y ahora está cayendo. Al principio estaba cayendo poco a poco y desde que ha llegado Trump está cayendo a lo bestia. ¿Por qué? Porque hay un problema ideológico. Ideológico me refiero no a ideología de izquierda y de derecha. Me refiero a, en sí, digamos, una pérdida de personalidad de Estados Unidos como nación. Estados Unidos siempre ha sido la nación de la libertad, tal y cual. Y a día de hoy, pues está dejando de serlo. Y es un problema, y esto es un problema, Pedro, que no solamente es un problema de la derecha, que la derecha es un problema también de la izquierda, ¿no? De cómo se articula el discurso, de cómo digamos, se hace llegar tus ideas a la gente, ¿vale? Y cómo, porque yo te digo una cosa, tú sabes que yo sospechoso de ser de derecha no soy,
A mí también, como te pasa a ti, eso de la ideología de género me da mucho coraje, em, ese nombre, ¿no? Esa denominación. Pero sí es verdad que y no solamente aquí en España, en general en todo el mundo, durante un tiempo, ¿vale? Mm, Digamos que se intenta imponer una moral de izquierdas sí. muy absurda, porque realmente con el tema este de las cancelaciones y todo eso, que en realidad no era tanto una cosa, digamos, general, pero sí, que venía de vas a hacer mucho. hoy el papel de señor conservador y tengo yo que hacer de señor de izquierda No, 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 feminista. no, 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 no voy Que por yo he ahí. dicho un montón de veces que yo no soy feminista. Que yo no voy por ahí, que yo no voy por ahí. O sea, si Joder, yo no voy. vas por ahí, pero me estás diciendo que igual el tema de las cancelaciones es que hay gente que no No, debería de salir de casa por la mañana. Me refiero, no por las cancelaciones en sí, sino, o sea, por cómo se hacían las cosas en un momento dado, ¿vale? A ver, El, tómate algo porque se te está cayendo, se te cae para abajo. Eso que te cuelga ahí, eso se está cayendo. ¿No eres capaz de mantenerla para arriba? ¿El qué? El micro. El cacharro ese del micro. Que sí, que está para arriba. Vale, venga. Que no es. A ver, ¿cómo te explico? No me estoy refiriendo a que no haya que cancelar. O sea, no hay que. O sea, yo es que creo, ¿vale? Que no hay que cancelar. ¿Vale? Hay que explicar las cosas y decir, oye, mira, estás equivocado. ¿Vale? Porque el problema muchas veces cuando se. Pero ¿cómo le dices a Weinstein que está equivocado? Hombre, Oye, mira, pero- que te has equivocado violando a un Coño, montón de pero señoras. Sí, señores. Pedro, no me seas demagogo. Una cosa es un delito, como es lo de Weinstein, ¿vale? Mm. Y otra cosa es un señor que a lo mejor diga que, yo qué sé, que cederle a las mujeres el asiento en el esto o abrir una puerta no es ser machista, ¿vale? Y de repente una horda de gente, hombres, mujeres y viceversa, ahí... Vamos a ver. Es que es absurdo. A mí las hordas de gente de izquierdas, de derechas o de medio pensionistas me dan un poquito de miedo en general. Sí, ¿vale? correcto. Si alguien entra en un debate de si ceder la puerta es marxista, iba a decir, machista o no es machista, sinceramente, si el debate es ese, yo me voy a ver la tele a otro sitio. Correcto, pero ¿sabes el problema cuál es? Que ese tipo de cosas hacen que la prensa interesada en ello, es decir, la de derecha en este caso, eso Ya. haga de altavoz. Y al final, Sí, pero que gilipollas hay en todas partes. hombre, Quiero claro que decir, sí. Claro que sí, igual que te digo yo que de aquí a 10 años va a estar todo el mundo votando a la izquierda, porque van a estar todos de la derecha. ¿Vale? Porque esto es así. Lo que pasa es que antes porque va a gobernar todo la derecha y va a ser lo alternativo, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Como va a gobernar la derecha todo, lo alternativo va a ser votar a la izquierda. Sí, o sencillamente como, por ejemplo, ahora Trump está cansando, bueno, no sé si lo sabes, pero una cosa que ha traído Trump es que la intención de voto en España y el resto de Europa del partidos de derecha radical, como Vox, etcétera, está cayendo. Vox iba como un cohete para arriba. Y Por lo cuando que llega, sea, si tu mejor amigo agrede a los míos, a mi país, a mi patria, lo que cada uno le quiera llamar, y perjudica a mis agricultores, y perjudica a mis ganaderos, y perjudica a mis empresas, perjudica a mis exportaciones, y tú sigues insistiendo en que ese señor es Dios, igual a la gente eso no le gusta. o por ejemplo, ¿qué ha pasado en Canadá? En Canadá, el PP de allí iba a ganar con casi total seguridad. Ha llegado Trump, el Trudeau, que era el que estaba de presidente, que salía, ¿no? De primer ministro, no sé qué. Que se te ha arrimes defendido- al micro, ¿El qué? que tu micro suena mejor si te arrimas. Si lo tengo encima. Bueno, Ahí. que lo que te está diciendo, que Trudeau es el del PSOE de allí, digámoslo así. Son los liberales, vamos, pero... Bueno, el PSOE de allí, quiero decir, son un partido de centro liberal. Sí, sí. Pero a lo que me refiero, Bueno, el sí, como el equivalente. PSOE, vale. Sí, me has convencido. Pues eso. Y entonces cada vez tenían menos votos y ha llegado Trump y ha empezado a subir, vamos, Pero ganar Trudeau las era elecciones. guapo, ¿eh? También. Sí, Trudeau era muy guapo, sí, como Pedro Como Sánchez, Chanche. como Tocayo, Como Chanche. como el perro Sánchez. Como el pues- perro Sánchez. Pues sí, de hecho había una imagen de Trudeau y Pedro Sánchez, digamos,
o sea, Sí, la flanqueando, típica imagen que flanqueando Héctor de Miguel... a Úrsula von der Leyen, o sea, von der Leyen así, con el labio así como diciendo. Y me acuerdo precisamente de Héctor de Miguel diciendo, no sé si si está, o sea, si eso del labio es por Sánchez o por Trudeau. Sí, sí. O por los dos, o por pensando, los dos. un Sí, sándwichito. Un sándwichito. Bueno, Bueno, sándwich de alemana. ¿A dónde va a llegar esto hoy? ¿A dónde sí, va a pues, llegar? a lo que estamos Porque, hablando. ojo, porque yo tengo una hora, tampoco tengo Que toda sí, la yo vida. también. Que lo que está diciendo, que esto viene al tema de que es el progresismo, porque tú decías que el Papa Francisco no había sido progresista. Es progresista en Dentro de la relación Iglesia. al resto de la iglesia. Claro. Sí. Y de hecho ¿Ha hay una cambiado cosa. algo? Sí, sí que ha cambiado, que ha cambiado muchas cosas. De hecho, el que haya salido este hombre, Sí. el León XIV, No me voy a aprender su nombre de pila nunca. Sí, ya no lo aprenderemos, no te preocupes. Cuando lo hayamos escuchado, igual que Bergoglio no lo sabemos de memoria ya, cuando lo hayamos escuchado 100.000 veces no sabremos o sea, el nombre cómo es. Pues este hombre, ¿vale? Es continuista realmente de Francisco. Es verdad que va a ser un tío más moderado, ¿vale? Que el tema de LGTBI Porque y eso, Francisco era un tío súper... para la iglesia sí. Bueno. Y de hecho lo mejor no es esto. Lo mejor es que esto viene de Ratzinger Z, ¿vale? Que cuando dimite Papa Ratzinger, ¿vale? Resulta que él es un, bueno, era de hecho, antes de con Juan Pablo II, él era el que llevaba o sea, el jefe de la Inquisición, Ujú. ¿vale? Sí. El Tribunal de la Fe, Por etcétera. cierto, Bueno, por colaborar un poco con el recuerdo colectivo, Sí. León XIV tiene como nombre secular Robert Francis Prevost, que tampoco es tan difícil, es un preboste de la iglesia. Martínez creo que se llama además de Prevost. segundo. ¿De segundo es Martínez? Creo que sí. Uf, madre mía, Es que tiene ascendencia española. O sea, ascendencia española, sí. qué cosas. El Prevost. Bueno. Y entonces este lo va a hacer bien, dices. A ver, yo no sé si lo va a hacer bien o mal, pero. ¿Va a permitir el sacerdocio de las mujeres? No lo sé. A Va a ver, permitir- este es continuista sobre todo en el tema social, ¿vale? Porque en el tema social, mira, hay gente que no me quiere creer, Sí. que en el tema social la iglesia está bastante Sí, en la pero- vanguardia ya desde Juan Pablo I. Sí, pero Juan Pablo II en eso supuso una especie de retroceso. Porque ten en No, cuenta. no, sí, no, sí, no. sí, sí. Cuando Sí, dices sí, sí. parte social, ¿a qué te refieres? ¿A la economía o a A la la moral? A la economía. En la economía, Y a la- Juan Pablo II hizo encíclicas que criticaban por igual Sí. el ya difunto comunismo real, vamos a decir. El marxismo no ha muerto. El comunismo real, Sí, o socialismo real, como se le quiera llamar, es decir, el bloque soviético, sí. pero dijo, pero ojo, que lo otro está en el otro extremo y es igual de malo. Sí, sí, Eso yo lo no te dijo digo- Juan Pablo yo no te- II. yo no te digo que no, pero Juan Pablo II, ¿vale? Como. Te quiere todo el mundo. Te quiere todo el mundo, correcto. Como Que esto era. es como, que va, yo leo Yo a leo a Kierkegaard. El otro día me está acordando porque el hecho de Juan Pablo II te quiere todo el mundo, yo lo aprendí con la tierna edad de 5 años, que vino aquí a Sevilla. ¿Tuviste al Boitila. Papa con 5 años? Sí, Dios, en el 82. yo tenía una edad. Es que, para ver si me entiendes, vino al campo de la Hasta- feria que está aquí al lado de mi casa. Ya. ¿Vino a ver algún partido de fútbol? No. Fútbol no vio. No, Del vino a, Mundial. creo que fue a la coronación de la Macarena, me parece. De la Macarena. Sí. ¿Esa de Viva la Virgen de la Macarena? Sí, eso es. ¿Esa por la que hay un Macarena. montón de niñas en Sevilla que se llaman Maca? Correcto. Bien. Y en la que ha estado un fascista enterrado mucho tiempo allí en su basílica. También. Hombre, el golpista. Sí. El señor que no era de las alturas, que era de los llanos. Exactamente. El señor Queipo del Llano. Correcto. El asesino. Sí. El genocida. Culpable de casi todo lo malo que pasó en la guerra civil en Andalucía, Efectivamente. Sobre todo en Sevilla. en Andalucía occidental y buena parte de Extremadura. Eso sí, hay que reconocer que el tío era un buen estratega. Lo primero que hizo aquí Bueno, en, sí. en Sí. Sevilla fue tomar la SER. Sí. Bueno, la SER, lo que entonces era Unión La Radio. Sociedad Española de Lo Radiodifusión. que entonces era Unión Radio, ¿vale? Que era además una cadena, o sea, una
red de emisora. No te líes, se llamaba Radio Sevilla. Sí, pero digamos la cadena se llamaba Unión Radio. Sí. Igual que ahora se llama SER y es Radio Sevilla. SER. Pues. Y la tomó y se dedicó a poner coplas y a dar discursos así de esto, en plan, va a morir todo el mundo, como no haga lo que yo quiera, y a meter miedo. Y cogió 2 o 3 camiones de los suyos, de militares, y a dar vuelta por Sevilla. A que dio la sensación de que esto estaba ocupado hasta... Y consiguió... Vamos, y después aparte se cargó a todo el que le llevó la contraria, pero digamos que en 2 segundos arregló el tema. Por eso en Sevilla no hubo guerra civil, realmente. Duró 2 telediarios. Y todo esto venía por el tema del progresismo. Y de Wojtyła, Ratzinger y Francisco. Ratzinger, lo curioso de Ratzinger es que, como digo, es un papa muy conservador, muy, yo diría autoritario cuando llega, pero que de repente se da cuenta de que la iglesia está, digamos, llena de mierda hasta los topes, ¿vale? Sí. Económica, o sea, te quiero decir, por temas económicos de colaboraciones con la mafia, de temas de falco de dinero, corrupción, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, la banca vaticana, ¿no? Que quien no lo conozca el caso de la banca vaticana que lo mire. Y aparte de eso también corrupción desde el punto de vista de un montón de casos en Italia, en España, en Estados Unidos, de abusos de menores, etcétera, etcétera. Y que no estaban... Aquí hay que recomendar sin ninguna duda al que fue periodista, no sé si del grupo de Antena 3, y escritor, muy buen escritor, Eric Fratini, un señor que sabe de lo que escribe cuando escribe del Vaticano. Estos papas, tanto el anterior como el actual, son progresistas, igual que fue maravillosa la transición española. Lo justo e innecesario. El marquesado de Queipo de Llano fue eliminado con la Ley de Memoria Democrática en el año 2022. Tuvieron que pasar, di conmigo, 47 años de la muerte del dictador para que en España alguien se atreviera a decir que el marquesado de un genocida asesino, vil, de lo peor, se tenía que suprimir. Mira, quiero decir, yo ya lo he dicho aquí en este programa. Tú y yo no vamos a ver nada de lo que la iglesia pueda evolucionar, si es que evoluciona antes de desaparecer. Pero Pedro, yo te digo una cosa. Mira, tú sabes que yo soy muy crítico con la iglesia. Yo además estudié hasta 6º de GB, que de hecho repetí 6º de GB en ese colegio, en un colegio del Opus. Es decir, del Opus. Del Opus. Es decir, cuando yo te hablo del Opus Dei o te hablo de, digamos, el lado oscuro de la iglesia, sé de lo que estoy hablando, ¿vale? Y de lo que es la moral del Opus. En la moral en el sentido de que para el Opus, ¿vale? Porque el Opus es una iglesia dentro de la iglesia, quiero decir. Igual que los digamos que es una mafia, ¿no?, dentro de la iglesia. No. O sea, te quiero decir, a ver, la gente, mira, nuestro amigo Javi, por ejemplo, que tú sabes que es muy religioso, tal y cual, él considera que el Opus y el camino necatecumenal, los Kikos que se llama... sí. Son el equivalente a, no sé, a ser del PNV y hablar de la ETA. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que no le gustan. No le gustan y considera que son unos radicales y uno... O sea, por ejemplo, una cosa que... Javi, es que lo estás escuchando. Es que yo te quiero mucho, Javi. Es que Javi, mira, Javi me dijo un día... Es que a uno que uno quiera creer o pueda creer, que eso es una suerte, ¿eh? Eso es una suerte. Ya sabes que mi tía la monja dice que eso se trabaja. Yo no me lo he trabajado, yo desgraciadamente no tengo la fe que tiene Javi. Me encantaría saber que puedo ir a pedirle algo a una virgen y que la virgen me lo va a conceder. Esta frase me daría para un chiste, pero es un chiste de los de autocensurarse para
para formar parte de los que no son cancelados. ¿Ves? ¿Ves por qué sirve el feminismo? Sí, sí. ¿Ves? Bueno, pues eso. Entonces, es una suerte tener fe. Yo lo vi en mi abuela. Mi abuela con qué entereza llevó lo del fallecimiento de su marido y 25 años después con qué entereza y con qué tranquilidad supo, hasta que ya se quedó inconsciente, que ella iba a morir y iba a ser feliz, iba a encontrarse con su marido y tal y cual. Ujú. Que su marido que era socialista, que yo no le veo en el cielo a mi abuelo Juan, pero bueno, vete tú a saber. Bueno, sí fue bueno, en realidad. Fue buena persona, sí, pero se enfadó mucho con su hija cuando le dijo que se iba a hacer monja. Eso no sé yo si el señor se lo habrá tenido en consideración. Bueno. Bueno, tú, Mira, te entonces, digo una cosa, si fuéramos Dios presente, a lo mejor, o sea, o tuviéramos su mente, igual nos sorprendíamos, ¿eh? odiosa, ¿eh? Dios, Odiosa. odiosa. Porque tú me dirás, hasta A a ver, Dios yo le cuelga algo. Te voy a decir una cosa, a mí eso me Dime. parece una tontería, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque un ser tan etéreo, tan absoluto, vamos a decirlo así, Sí, como sí, un sí, dios, sí, totalmente de acuerdo con lo que vas a decir. Pero ¿cómo se le representa? como un tío, evidentemente. Como un tío, Igual, correcto. igual que, pero es que además te pones así, podía ser un niño, podía ser o una niña, me vengo a referir. O una hormiga roja. Sí. No, la hormiga roja no, la negra. Las hormigas dos rojas eran del demonio. Pero que me refiero que, hombre, se supone que nos hizo su imagen y semejanza, con lo cual, como no somos hormigas rojas, vamos a suponer que tener una forma corpórea sería un ser humano, ¿vale? Pero aún así, ¿vale? Lo imaginamos siempre como eso, como una persona normalmente mayor, con barba blanca, no sé qué. Bueno, igual que, por supuesto, la imagen que tenemos de Jesucristo, ¿no? O sea, tú coges a cualquier Conste que israelí. cuando se le escucha peor, yo no lo he editado mal, ¿eh? Simplemente es que él decide no hablarle al micrófono de frente. Y esto, que le estoy hablando de frente, Pedro. No. Bueno, Te vale. mueves más. O sea, de verdad. Solo por cómo grabas, yo te diagnostico trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Lo tengo, estoy convencido. Yo lo sospecho hace tiempo. Bueno, lo que te estaba diciendo. Que ya no me acuerdo que era. Ah, sí. Lo del tema de que vemos a Dios con una edad, con una tipo que en realidad no tiene por qué ser. Ni tiene por qué ser blanco, ni tiene por qué ser de pelo cano. No, blanco no es. Ni Eso ser ya una lo sabemos persona porque mayor. Lo hemos visto en el cine y es negro. Hombre, evidentemente sí. Dios es negro. Y no tiene barba ni tiene bigote, pero No. y Tiene, un poco canosito. sí, perilla, el pelo. perilla. Sí, Un poquito canosito el pelo. sí, sí. Y se parece a este hombre, al quién? de Sudáfrica, hombre. Ah, sí, a Nelson Claro. Mandela. Porque lo interpretó un actor, o sea. No Sí, por sí, nada. a Nelson Mandela, sí. Pero bueno, lo que está diciendo, que eso, que el progresismo depende mucho de cómo se mire. Que eso, que tú decías lo del tema de Francisco, yo sí considero que Francisco es una persona progresista, pero claro, a ver, es que tú no te... a ver, esto es como todo. Puedes hablar de él en pasado, ¿eh? Está muerto. Sí, pero por ejemplo, imagínate una persona que le faltan las dos piernas, ¿vale? Sí. Y que andando, ¿vale? Va a, yo qué sé, a 4 kilómetros por hora. Mientras que una persona mejor normal va a 5. ¿vale? Arrastrándose. Andar sin piernas no es posible. Bueno, muñoncito, ¿vale? ¿Me entiendes lo que te digo? Muñoneando. Vale. Muñoneando. Así, y va, digamos, casi a la velocidad de una persona que tiene piernas que va lento, ¿vale? Sí, tú lo que me quieres decir es que el Papa Francisco era una tortuga con un enorme caparazón que le pesaba. Efectivamente. O un Tenía el peso de la iglesia. con una mochila enorme. Sí, tú no puedes en una institución como la iglesia de repente cambiarlo todo, porque es que entonces... Pero las cosas, el otro día hice referencia a ello, las Sí. cosas en la iglesia cambian de repente o no cambian. Quiero decir. Yo no creo... A ver... Bueno, sí. Pero yo la no creo que evolución, escúchame una cosa, Sí. la evolución de comer las hostias con la boca Sí. a que te den las hostias en la mano. Pero tú estás tú estás confundiendo una cosa. Tú estás confundiendo, ¿vale? El Concilio Vaticano II, Sí, que es un correcto. cambio de toda la liturgia, etcétera, ¿vale? No solo, ¿eh? Bueno. Hay más concilios. Sí. Hay concilios en donde se decide que solo los hombres pueden ser curas. Sí, pero me refiero que tú estás confundiendo el Concilio Vaticano II, que es, digamos, que es como hacer una constitución,
¿vale? Por cierto, ya Una que nueva sale el constitución. tema, muy recomendable, Documentos RNE. Buscad un episodio antiquísimo de hace 2 o 3 años sobre, creo que son 2 capítulos, de hecho, sobre el Concilio Vaticano II. Pequeño spam sobre el podcasting de la radio pública. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Que eso es como, o sea, un concilio, y lo que sale del concilio es como si dijéramos hacer una constitución nueva. ¿Vale? Es que Pero o evidentemente, convocas un concilio en la iglesia para cambiar escúchame, cosas. Pero evidentemente, ¿vale? Pedro Sánchez, por ejemplo, sin hacer una nueva constitución, está haciendo cambios, ¿no? Porque está haciendo nuevas leyes. ¿Vale? Francisco, encíclica, ha ido haciendo cambios. ¿Vale? Y yo te voy a dar un cambio que vas a notar perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú tienes 56 años, ¿no? Más o menos, o 57. 7. Vale, ya has cumplido los de este año. Bueno, pues en tus 57 años, yo creo que hasta ahora tú nunca habrás visto a nadie de la Iglesia Católica decir que está rezando para que se muera el Papa, ¿no? Bueno, ¿Hasta hace 6-7 años tú has visto eso? ¿Alguna vez? pero vamos a ver que eso no tiene que ver tanto con la figura más progresista, el papa más progresista de la historia, como diría el otro, como con el No, hecho. ¿tú sabes quién creo yo que es el Papa más progresista de la historia? Desde mi punto de vista. Juan 23. Bueno, digo de los últimos, de los anteriores, no, de finales del siglo XX, principio del XXI. Para mí el papa que lo cambia todo, Sí. que lo Juan cambia 23, todo, Juan 23, sí. es Benedicto XVI. Ahí está, correcto. Porque Benedicto XVI es el papa que se da cuenta de que la iglesia necesita un cambio de rumbo. Correcto. Y lo que pone encima de la mesa no es un concilio porque no tenía el poder suficiente para llevarlo a cabo. Lo que pone encima de la mesa es su dimisión como papa, un hecho casi inédito en la historia de la iglesia, por la historia personal de uno, inédito, porque esto había ocurrido hacía no sé cuántos millones de siglos, vale. Y además le convence a la parte conservadora de la iglesia que tenía que dejar pasar a Francisco. Uh-huh. Lo que pasa es que luego se muere el otro papa, pierde influencia en la medida de lo que, en fin, es un papa emérito, pero pierde influencia y a Francisco tampoco le dejan avanzar mucho. Yo no pongo en cuestión las ideas de Francisco. A mí lo que me pasa es que cuando se muere Francisco y todo el mundo habla bien de Francisco, yo no me quedo con la idea. Mira, esto es un debate que tuve con alguien de mi entorno porque me pareció mal que en San Mamés, no sé si viste el partido, en San Mamés, el partido contra el Manchester United, Sí. La grada de animación de San Mamés Sí, lo dijiste. Vale. anima al equipo mientras que dura el minuto de silencio con imágenes del Papa en los videomarcadores de San Mamés, en las pantallas de San Mamés. Que yo me imagino los británicos que estaban viendo esto pensando, el Papa. Católicos, vaya cuadrilla. Pero el resto del mundo que lo vio, más teniendo en cuenta que era una cosa propuesta por la UEFA, entonces yo digo, me parece mal. Porque además son un grupo de personas, muchos de ellos relacionados con la antigua izquierda abertzale, que en algunos momentos han tomado cánticos en San Mamés bastante inapropiados y por los cuales el Athletic ha sido multado. Sí. Pero bueno, también te diré, no es lo peor que puedes ver en el fútbol español o que se ha podido ver a lo largo de los años en el fútbol español. Vale. A raíz de esto, yo mantengo un debate y justo un par de días después, sin estar yo convencido por lo que me habían dicho, me encuentro un vídeo de Marina Lobo en su canal de Twitch, bueno, en su canal de YouTube con recortes de lo que hace en Twitch, Sí. en el que se ve una entrevista al Papa. Y es donde el Papa habla de la ideología de género que deshumaniza al ser humano y tal y cual. Yo dije en aquel episodio, en aquel capítulo, que me parece que el Papa lo decía con una buena intención y es un hombre
y eso sí lo ha demostrado, que le gusta resolver las cosas dialogando. Aunque cuando ha tenido que mandar en el Vaticano, ha mandado. Ha sacado a gente de determinados sitios por orden y mando, que para eso era el representante de Dios en la tierra. A mí me chocó mucho verle hablar de lo de la ideología de género como un elemento que enfrenta a hombres y mujeres. Mira, hay una cuando cosa... es un elemento de autodefensa de las mujeres. Sí, yo te digo que no. Pero el problema a lo que ellos se refieren como ideología de género, que yo no pero lo llamaría así jamás. Sí, pero el problema que tiene en sí es que no es no es el feminismo el problema. El problema es Hombre, la solo faltaría que ahora fuera el feminismo el problema. Sí, pero me refiero... déjame decirte de dónde voy. El problema no es el feminismo o el machismo o el no sé qué, ¿vale? El problema es cómo se vende, ¿vale? Muchas veces, y lo que vende a día de hoy. Pero es que las mujeres no han llegado al feminismo para venderse. No, y no han llegado al feminismo estoy hablando de eso, para hacernos... Pedro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente... Mira, ¿te acuerdas en los vídeos esos de que no solamente eran feministas, eran veganas, ¿vale? En una comuna de mujeres feministas y veganas, y además con el gallo, de mujeres. con el gallo diciendo que el gallo Seguro violaba... que tortilleras. No, escúchame, que diciendo que el gallo violaba a las gallinas. ¿Vale? Vamos a ver. Eso, escucha un momento. Eso no es feminismo. A ver, que gilipollas hay en todas partes, claro, te lo he dicho antes. Sí, pero lo que me refiero, Pedro, ¿vale? Es que es un problema que tiene nuestra sociedad. Por eso nuestra sociedad está ahora como está, ¿vale? Porque yo puedo ser alguien feminista de izquierda, no sé qué, o puedo ser un liberal de derechas centrado y estupendo y maravilloso, amigo de sus amigos y no sé qué, ¿vale? Puedo serlo, pero eso no me va a hacer presidente del gobierno. Ni me va a hacer estar en no sé dónde. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Y entonces tengo que vender mi mensaje y hacerlo viral y no sé qué. Y al final lo que terminamos es empantanándonos. Que no. Y enfrentándonos. Y lo que va a buscar siempre, escúchame, y lo que va a buscar siempre un papa. Porque eso lo dijo Juan Pablo II. ¿Vale? Juan Pablo II dijo que el papa va siempre de blanco. ¿Vale? Porque le hablaron del tema de que él cuando era obispo y era después cardenal y tal, que era mucho más guerrillero, más con el tema, lo que tú dices, el tema social, ¿no? Porque es verdad que él había sido Wojtyła antes de que llegara el comunismo, digamos, a Polonia. Él era más o menos de izquierda, ¿no? O sea, progresista por lo menos, ¿vale? En cuanto a política. Y claro, que él había perdido esa garra que tenía cuando era obispo y cardenal. Y él decía que es que el Papa, ¿vale? Va de blanco porque tiene que ser un símbolo de paz. De paz dentro de la iglesia, de paz con otras iglesias y de paz en sí con la humanidad. Porque en realidad lo que estás usando el argumento de Francisco, de que el conflicto y el dolor y el abuso sobre las mujeres... Sí. Se tiene que resolver mediante el diálogo y no es posible. No es posible. A ver, te voy a decir una cosa. No es posible. Las mujeres nos tienen que incomodar. Tienen que decir cosas que nos sienten mal a los hombres. Vale. Si luego la derecha no es o la ultraderecha lo utilizan, será un síntoma de que lo están haciendo bien. Pero Pedro, escúchame no se puede devolver a las mujeres... Bueno, devolver, nunca lo han estado, pero no se puede conseguir que las mujeres lleguen a una igualdad plena sin que toda esa caterva de predicadores y pseudopredicadores en los medios de comunicación no se enfaden hasta las cartolas. Por supuesto. Pero vamos a una cosa, Pedro. Vamos a ver. Mira. Yo puedo ahora decir, por ejemplo, ¿vale? Que me parece muy mal que lo que ocurre en la iglesia con el tema de los abusos a menores, abusos no a menores, sino a mujeres, por ejemplo, ¿vale? Como ha ocurrido en el Opus Dei. Abuso en general a las personas, porque también hay hombres que también han resultado abusados dentro de... bueno, pues hombres me refiero, no niños, porque niños sí ha habido muchos, niños varones, pero me refiero a, en general, hombres también adultos que han sido abusados o estafados, ¿vale? Por los legionarios de Cristo, el Opus Dei, el camino neocatecumenal, etcétera, 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 ¿vale? Que me parece muy mal, por ejemplo, las inmatriculaciones de la iglesia.
Y Sí. que me parece muy mal que, por ejemplo, haya habido niños robados a manos de Sí. curas y de Sigue. Porque Porque podrías seguir hablando de las tropelías de la iglesia. Pero tú crees que con hasta esto el que yo final acabo de de los decir ahora tiempos. mismo, con esto que yo acabo de decir ahora mismo así, ¿vale? Alguien que conozca medianamente la iglesia se puede realmente, digamos, enfadar. Enfadar me refiero, no decir que yo no que yo no tengo razón, ¿vale? Debatirme. Digo enfadarse. Hombre, puede ser, porque por supuesto hay gente muy radical, pero me refiero. Nadie me va a poder, o sea, nadie va a poder decir, este hombre no tiene razón, ¿vale? Ahora, si yo digo, la iglesia está llena de pederastas, de ladrones, de no sé qué. En realidad, primero, me estoy yendo fuera de los hechos. O sea, estoy enmascarando los hechos, porque no estoy hablando de qué es lo que han hecho. Estoy hablando de cómo son. ¿Me entiendes? O de cómo yo creo que son. Evidentemente, si tú sacas un audio mío, ¿vale? Un clip en, yo qué sé, en Instagram, en TikTok, etcétera, diciendo lo primero que he dicho, que es todo verdad, ¿vale? Y otro audio mío diciendo lo segundo que he dicho, el segundo va a tener muchos más views, muchos más likes, etcétera. Pero ese audio no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se denuncien las cosas, que se sea vehemente, que se sea enérgico, pero siempre manteniendo un orden. A ver, vamos a una cosa, Pedro. Esto es como la policía. Las revoluciones no se hacen en orden. Las revoluciones Coño, no se pero entonces hacen... vamos a hacer una revolución de verdad, no esta mierda. Bueno, yo no estoy diciendo que yo pueda hacer una revolución, porque yo tendría que renunciar a muchos de mis privilegios para que se haga una revolución. Pues claro, por eso yo no soy de los... Pero Pedro, es que yo te digo una cosa. Yo, que te estoy diciendo ahora lo de ser, digamos, moderado. Si tú me dices, mira, tengo otras 2.000 personas ahora mismo, yo qué sé, ni 2.000, la gente que hay en el esto de Bala Extra, ¿vale? Que vamos a hacer una revolución. Yo soy el primero que a las barricadas, ¿vale? Me lanzo. Porque yo creo que hace falta un cambio y yo creo que es necesario. Pero me da la sensación cada vez más, porque yo lo que tú dices, quizás lo que tú dices que me estoy volviendo conservador con la edad, que suele ocurrir, puede ser, ¿vale? O más que conservador, me estoy volviendo conformista, que no es lo mismo, ¿vale? Conformista en el sentido de, o incluso diría, si me sale la palabra, que no me está saliendo, esto me se dice, descreído, ¿vale? En el sentido de que pienso que la gente no tiene suficiente energía de hacer una revolución como Dios manda, entonces yo, aunque yo esté dispuesto, no lo voy a hacer, ¿vale? O resentido con la sociedad. No incluso. hace falta, tú y yo no hacemos falta en la revolución. ¿Por qué? Porque la revolución La tienen que hacer los jóvenes. Okay. Tiene que ser anticapitalista y la tienen que hacer las mujeres. Una vez más, les dejamos el trabajo difícil. ¿Sabes por qué la tienen que hacer ellas? Porque ellas no pueden seguir sobreviviendo en este contexto de un capitalismo que las asesina, que asesina a mucha otra gente, quiero decir, que acaba con la vida de gente vulnerable en muchos otros sitios, pero que a las mujeres les ataca específicamente. Y hoy el feminismo es anticapitalista, no tengas ninguna duda, con teorías económicas propias, en donde está la economía de los cuidados, que ahora mismo está completamente tapada y abandonada, cuando es un gran problema. El otro gran problema de nuestro tiempo, Pedro, junto con el cambio climático. Mira. Y eso solo se dan cuenta las mujeres. ¿Por qué? Porque lo sufren. Ni tú ni yo nos damos cuenta. No. Pero no una somos parte, ricos privilegiados, pero somos Pedro, privilegiados. Escúchame, mira, te voy a decir una cosa. Yo considero que un problema de comunicación que tiene el feminismo, ¿vale? Porque, a ver, para que no lo sepa, que nos escuche, el feminismo no se llama feminismo porque trate de ensalzar a las féminas, o sea, decía a las mujeres, ¿vale? Si no se llamaría mujerismo o lo que sea, ¿vale? El feminismo se llama feminismo porque de lo que habla, ¿vale? Es de que la sociedad tiene un marcado deje o marcado sabor o olor, o lo que quieras decirlo, masculino, ¿vale? De cómo los hombres hacemos las cosas. Testosterona, para entendernos, ¿vale? Y el punto de vista del feminismo es que el enfoque de la mujer
en cuanto a lo que tú dices, el cuidado, la empatía, ¿vale? Ese acercamiento al otro femenino, ¿vale? Si la sociedad tuviera ese deje, digamos, viviríamos mucho mejor, ¿vale? No se trata de defender ni a los hombres ni a las mujeres. Escúchame. Esto te estoy hablando de lo que es el feminismo en origen, ¿vale? Vamos, en los libros, para entendernos, ¿vale? Y por eso se llama feminismo y no se llama de otra forma, ¿vale? Porque de lo que habla es del punto de vista de las mujeres, de instaurar ese punto de vista en la sociedad. Y por eso se habla del heteropatriarcado, porque está hablando del hombre, ¿vale? Del padre, en el sentido de padre como que el hombre vigila o supervisa a la mujer. Y la mujer no es libre ni es independiente, ¿vale? Sin embargo, en el cuidado de la madre, ¿vale? La madre deja al hijo, se supone, más libertad. Eso es lo que está te quiero decir, eso es lo que está en la teoría, ¿vale? Del feminismo. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas cosas del machismo, del heteropatriarcado, etcétera, que a los hombres nos perjudican. Muchas. Yo, por ejemplo, ahora veo a los chavales de ahora, ¿vale? ¿Qué? No, o sea, no puedo estar más lejos de todo ese argumento. ¿Por qué? No puedo estar más lejos de todo ese argumento. A ver, cuéntame. Hoy no está siendo todo el cachondeo que te esperaba que iba a ser. No, esto está siendo muy serio porque escucho cosas que me chirrían mucho y que hay muchos hombres de izquierdas que no terminan de entender que esto no va de nosotros, amigo. Si el heteropatriarcado nos jode un poquito a los hombres, que sí que lo hace, no será lo principal, ni siquiera debería de estar entre las 200 primeras cosas de nuestra preocupación. Escúchame, no es lo principal, Pedro, ¿vale? Pero a lo que me refiero... No es lo principal, pero estamos hablando de lo mal que nos hace el machismo a los hombres. Claro. A ver, pero escúchame vamos una cosa, Pedro, escúchame. Nos están faltando voces de mujeres aquí que nos manden Déjame hablar un momento. Y que nos manden a la mierda a los dos. Yo no estoy hablando ni de ti ni de mí, ¿vale? A mí no hace falta que me vendan nada. Yo solo puedo hablar de mí. Yo ya lo he comprado. Mira, yo ya lo he comprado. ¿Vale? El problema está en que hay mucha gente, ¿vale? Que si tú solamente le haces ver un lado... A cuchillo. El que no quiera verlo, a cuchillo. Que no. Que si dulcificas el mensaje hasta el punto de que te lo pueda comprar un chaval de 19 años dispuesto a votar a Vox en Venturada, en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, si lo dulcificas tanto, si haces que la izquierda sea la socialdemocracia conformista liberal que ha sido el Partido Socialista durante todos estos años de la transición, consigues que no nos matemos, de acuerdo. Cierto, eso es una ventaja grande. Muertos estamos peor. Pero no cambias nada. Y tú dirás, hombre, la universalización y muchas cosas se han cambiado sin necesidad de grandes revoluciones. Te voy a decir una cosa, ya que estamos hablando antes de RTV, te recomiendo y le recomiendo a la audiencia que se vea una serie que se llama Turno de Oficio. Yo decía Anillos de Oro, pero no, Anillos de Oro no es. Turno de Oficio me la vi en tiempo real según se estrenaba. Sí, y yo también. Y el capítulo de... En mi casa, el capítulo de... en que se llevan todas las cosas... Tengo 57. Si me vas a hablar de un capítulo en concreto, me matas. No, pero hay un capítulo... Es que yo eso lo tengo grabado a sangre porque mi abuela se llevó recordando ese capítulo años, ¿vale? Porque este hombre, Juan Echanove, ¿vale? Vivía con su madre en una casa. Sí, pedete lucido. ¿El qué? A Juan Echanove le llamaban pedete lúcido. Sí. Pues resulta que ahí en esa casa entra a robar el novio de la asistenta, ¿vale? Que es como se llamaba entonces. Y dejan la casa vacía entera. Y mi abuela se llevó 10, no sé, hasta que se murió, desde ese día hasta que se murió, recordando eso, ¿vale? Cada vez que me decía de meter a alguien en casa para ayudar y no sé qué, no sé cuánto, ella se negaba porque decía que no iba a pasar como en lo del capítulo de Echanove. Sí. Y se negaba totalmente. Entonces, en mi casa ese capítulo está grabado a fuego. Lo que te quiero decir es que yo esa serie la vi después, la vi ya... ¿Pero a dónde me querrás llevar? Escúchame. Y ahí se ve muy bien la diferencia entre el cómo se trataba a la mujer en los 80 y cómo se trata hoy, ¿vale?
tanto desde el punto de ¿Me vista de quieres los explicar hombres... que ha habido una evolución? Sí, Hombre, claro, a ver, solo faltaba. Claro que sí, pero que lo que me Pero, refiero... ¿tú crees que ha sido porque hemos sido buenos y se lo hemos dado? No, yo creo, Vale. no, yo creo que no es que hayamos sido buenos, es que hemos ido evolucionando poco a poco. Y ha sido en gran No, parte, ¿qué va? y ha sido en gran parte por las mujeres que nos han callado, evidentemente. No, Pero no hemos evolucionado. Tú y yo a lo mejor tenemos un pensamiento un poquito más amable hacia el dolor, el sufrimiento y la vida de muchas mujeres. sí, Pero no es un sentir mayoritario entre la población masculina de España, te lo digo yo. vale. No he hecho ninguna encuesta, por lo tanto acabo de hacer una aseveración absolutamente gratuita. Y te digo una cosa, ¿Vale? Pedro, es que eso es lo que, a ver, ahí es donde voy yo. Es que si la mayoría de la gente no está de Que no acuerdo nos con esto tienen- que estamos vamos hablando, a ver. o sea, una de dos, o nos vamos a las barricadas, nos hacemos la ETA feminista, o si no, nunca va a haber una revolución, como tú Que dices, no porque es no la somos ETA suficientes. feminista. Lo que te digo es que No las somos mujeres, suficientes. las mujeres no nos van a convencer a la mayoría de los hombres. Nos pueden convencer uno a unos cuantos. Pero no nos van a convencer. Pero es que no se trata. Y entonces, si no nos van a No se convencer- trata de convencer, se trata de no crear animadversión. Nos tienen que vencer, no nos tienen que crear animadversión. Nos tienen que vencer. Si no nos vencen, no va a cambiar nada, nada. No va a cambiar absolutamente nada, porque el capitalismo es un capitalismo de hombres. Ha habido mujeres con poder, me da igual. En su momento la Merkel, ahora mismo la presidenta de la Comisión Europea. Úrsula von der Leyen. Sí, pero son mujeres con un perfil tremendamente masculinizado, en una estructura de poder masculina y en una visión de la vida masculina. Tú antes hablabas del deje. El deje, el sabor, ¿no? Lo Sí. que adereza Lo que está algo. de fondo sin que nos demos cuenta. Sí, bueno, pues yo creo que la sociedad no tiene un deje machista. La sociedad tiene una estructura machista, patriarcal. Sí. Quiero decir, no es que este cocido que hemos hecho o esta sopa que hemos hecho tenga un poquito de picante. No. Es que es una soberana mierda de sopa, está hecha en el fuego equivocado y resulta que tenemos que comer algo distinto, cocinado en un lugar distinto por personas distintas. Entonces, no es un cierto aroma o un cierto tufo, que va, es una estructura completa. El mundo se va a la mierda por culpa de los hombres. Tú dirás, hombre, Sí, ¿las sí, estoy de mujeres acuerdo. también respiran y conducen coches? Sí, pero esta es una estructura masculina. Totalmente de acuerdo. Entonces, si yo sé que estamos de acuerdo, pero lo que quiero es que Mira, entiendas que mi visión Tú es y yo- tan radical porque creo que las mujeres nos tienen que ganar. No vamos a darles nada. Nada. Perdón, que no te dejo hablar hoy. no, habla. Pues sí, si no hay diferencia de un día normal. Tú siempre dices que yo soy el que no te deja hablar a ti y eres tú el que no me deja hablar a mí. En general. Bueno, es mi podcast. Sí. Y yo disfruto. Es mi escategoris. Si tú sabes que yo vengo aquí encantado. Aunque hoy no nos riamos y estemos serios. Que a mí me gusta estar serio de estos temas. De hecho, muchas Bueno, ya veces, echaremos unas risas antes muchas de... veces- No sé muchas ni cuánto veces- tiempo llevamos ya, también te digo. Pedro, yo saco estos temas por crear debate. Porque Sí. incluso. A ver, es una cosa que, por ejemplo, aprendí en la carrera, ¿vale? Y es que cuando tú quieres llevar a alguien, traer a alguien a tu punto de vista, por ejemplo, Mm, es siempre mucho más efectivo irte al extremo contrario, ¿vale? sí. Que irte a tu extremo. Es decir, me refiero. Hay una cosa que utiliza mucha gente ahora a día de hoy contra los magufos, conspiracionistas, no sé qué, ¿vale? Y es que si alguien te llega y te dice que la Tierra es plana, le dice, no, la Tierra no es plana. La Tierra es redonda, ¿vale? Achatada Y- por los no, polos. y por dentro está hueca y hay otra humanidad dentro de la Tierra, ¿vale? Hombre, claro. Y de repente esos dos de estos entran en colisión. Y cuando te hablo de esto, te estoy hablando de que esto es una lucha como si fuera izquierda-derecha, nazismo-comunismo, ¿vale? Sí. Y de repente tú a esa persona que pensaba que tú, porque eras a lo mejor una persona científica o lo que sea, le ibas a decir, le ibas a debatir diciéndole que la Tierra era redonda, es redonda hecha toda por los polos, como tú dices, ¿vale? Y que está flotando en el universo, no sé qué, de repente le sales con eso, ¿vale? Que está en su universo de ideas, ¿vale? Está en su mismo nivel, ¿vale? Y entonces le rompes y empieza a dudar de ti.
de lo que tú dices. Dices, este tío está volado porque me está diciendo que la Tierra es redonda y por dentro está rellena de dinosaurios, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿vale? Y encima le dices que es que lo has leído en Julio Verne, que Julio Verne venía del futuro. Y lo, y lo vio, ¿sabes? Lo Entonces, vio. Era trabajar en el Ministerio del Tiempo. correcto. Entonces rompe ahí de repente la expectativa de la persona. Y entonces rompe su línea de pensamiento. Lo saca. Esto que hablamos tanto de la caja de resonancia, no sé qué, ¿vale? Lo saca de su caja de resonancia. Pero a la vez resuena, o sea, pero porque es algo que está resonando en su esto. Entonces siempre, yo creo que hay algo que ha perdido claramente la izquierda, por ejemplo, en los últimos años, que es el debate interno. Y cuando digo debate interno no me refiero a esta lucha que hay siempre de un... Porque, o sea, ¿qué debate interno es? Que si yo tengo un partido, ¿vale? Y hay una parte dentro del partido que no está de acuerdo conmigo, se cinde y se convierte en otra cosa. No, eso no es debatir. Eso no es evolucionar, no es progresar. En el sentido que hablamos. Por eso que te estoy diciendo, Francisco, o ahora Prevost, Leo XIV, no va a poder hacer un cambio radical de repente, ¿vale? Ya estuvo a punto. De hecho lo del Palmar de Troya, ¿vale? Lo del Palmar de Troya es un cisma que tú te parece que el Palmar de Troya es unos cuantos colgados ahí yendo potrera, pero no. O sea, el tema del Palmar de Troya es algo que en Irlanda, ¿vale? Ese país que está ahí al lado de Inglaterra, Reino Unido, perdón, Irlanda, hay un montón de gente que ha perdido montones de dinero, familia, etcétera, por el tema del Palmar de Troya, ¿vale? Y eso es una consecuencia del Concilio Vaticano II, ¿vale? Y es un cisma. Tú imagínate si ahora Francisco o quien sea hace otro Vaticano II, una cosa equivalente, y se monta otro zapatista como esa. Y hay un cisma mucho más gordo. Al final la iglesia termina desgajada en trocitos. Y eso, porque todos los papas son ecuménicos, es decir... ¿Quieres decir que podría ser que la iglesia se fuera disolviendo? Sí. Si hacen un cambio radical, sí. Pues, ¿y eso es malo entonces? Hombre, yo no lo veo malo, pero un papa no creo que quiera que la iglesia se disuelva, Pedro. Pablo, llámame loco. Están saliendo hoy a ti. Sí, claro, los apóstoles. Llámame loco. ¿Me entiendes? Tú llevas el nombre de... un nombre de papa. Te voy a citar a Pepe Mújica. Voy a citar a Pepe Mújica, que ha muerto hoy, por cierto. Que en paz descanse. Se nos ha ido hoy el día que estamos hablando. grabando. Bueno, se fue, no sé si ayer o la noticia. Noche del martes. Sí, fue ayer a la noche. Que decía, digo porque me estoy preparando mi intervención para Trending, no mientras que hablo contigo, que la estaba preparando, la tenía un poco a medias, y decía que la política es la lucha por la felicidad humana. La política no es solo convencer, la política no solo es marketing, como nos hacen ver en los últimos tiempos. La política no puede ser que un señor con tendencia al alcoholismo y que ya fue en su momento multado y todo lo demás por conducir muchas veces por encima de la tasa de alcohol, sea hoy quien dirija los designios de una de las principales comunidades de España, con una presidenta que todo lo que había hecho antes era básicamente llevar la cuenta de Twitter o de Instagram de un perro. Ese es el mundo de la posmodernidad. El mundo que diría Paolo Donati, el mundo odierno, el mundo de hoy. Es un mundo posmoderno. Lo que vino después de la posmodernidad era básicamente cagar blando, como diría la cabra mecánica. Cagar blando y no enterarse de una mierda. Hay una cosa, mira, Entonces, hay una cosa que me ha traído a mí el tema del apagón, ¿vale? El día 28 de... El gran apagón. Ya lo dijo de los creadores del gran apagón. Sí, de Pérez Ledo. Pues a mí una cosa que me ha traído, ¿vale? Es pensar, por ejemplo, que yo vivo en una comunidad insegura,
comunidad autónoma insegura, ¿vale? Porque una gilipollez, ¿vale? Como fue el apagón, y cuando digo una gilipollez, o sea, me refiero. No, no es insegura. Tu comunidad autónoma es pobre. Mira, yo no sé si pobre o rica, Pedro, pero jamás o sea, digamos, desafíos mucho mayores que esto, ¿vale? Jamás la comunidad, o sea, la comunidad europea, voy a decir, bueno, la Junta de Andalucía ha tenido que, digamos, delegar en el Ministerio del Interior. Pero eso La gestión no de es la porque crisis. la Junta de Andalucía no fuera capaz. La Junta Claro de que Andalucía no, es de una las decisión política. instituciones más capaces de España. Eso fue una decisión política fundamentalmente para ver si se le torcía todo al Sí, gobierno claro. de Pedro Sí, sí. Sánchez Y y dimitía terminar el perro. de mandarlo a la mierda. Correcto. Cuando Pero vi que todo eso ocurría y luego vi que la pobre reacción del Partido Socialista era convencer a la Junta de Castilla-La Mancha que solicitara lo mismo para que no pareciera que era un tema. Quiero decir, para que cuando todos dijeran que lo estaba haciendo muy mal Pedro Sánchez, por lo menos una comunidad grande pudiera decir, grande pero despoblada, pudiera decir, no, eso no ha sido así. Vivimos tiempos muy pero ni siquiera pueden. miserables. La Ni palabra siquiera es pueden decir miserables. eso. O sea, La que ni política siquiera de pueden hoy, decir eso. la política de hoy se ha vuelto miserable. Mm. A todos Está los claro. niveles, quiero decir, sea porque unos son unos miserables y hacen que los otros reaccionen a la miserabilidad de esas personas y al final todo es miseria. Todo es miseria y tú, en fin, lo sabes que es así, es miseria. Y hay política de miseria en un lado y hay política de miseria en otro lado porque se ha vuelto miseria la política. La política ya no es generosidad, la política ya no es entrega por lo público, la política ahora mismo es miseria. Miseria, búsqueda de poder y un cambio de modelo de sociedad que nos quieren traer, que es justo todo lo contrario de lo que defiende el feminismo. Ujú. Y entonces es Correcto. cuando cabe cuestionarse incluso la democracia liberal. Así lo digo. Yo me la cuestiono- Y yo me me la lloverán cuestiono. hostias por esto. Yo me Pero- la cuestiono. Yo no, o sea, bueno, para empezar, yo es que lo que tenemos aquí en España o en Estados Unidos, bueno, lo de Estados Unidos ya es que no tiene nombre, yo no lo considero una democracia. Bueno, lo de Estados Unidos es limitadito. Una democracia en la que puede Mira, votar en para algunas algunos sitios cosas- el 20% de una comunidad Para es una algunas mierda. cosas es muy avanzada. Como por ejemplo, el poder elegir ciertos cargos, ciertas cosas, por ejemplo, eso lo veo bien, ¿vale? Pero, y lo veo, digamos, progresista. Eso es lo de progresista, menos. Eso ¿vale? es lo de menos. Pero, por ejemplo, el sistema de elección que tienen, que es un sistema. Mira, eso es lo que yo te digo muchas veces, que te lo dije la otra vez que tuve aquí, creo que fue la anterior o la anterior a esa, que yo creo que la Constitución española debería de haber tenido un periodo de caducidad de 10 años y a partir de ahí volver a hacer una constitución, ¿vale? Y creo que en Estados Unidos pasa igual, porque la Constitución de Estados Unidos es una constitución hecha a la necesidad de las 13 colonias que se independizan, ¿vale? Y con los recursos y la tecnología que tenían entonces, ¿vale? Por eso es tan rara, por eso nos parece tan absurdo en muchas cosas, ¿vale? Porque es una constitución del siglo, bueno, del siglo XVIII, ¿vale? Porque no nos olvidemos que Estados Unidos se independiza a final del siglo XVIII, del siglo XVIII, con los medios que tenían entonces. Y tenían que, digamos, organizar que la gente votara en... Yo no creo, y te lo digo porque creo que a día de hoy existen otras formas de ejercer la democracia distintas, como la democracia participativa, etcétera, etcétera. Yo no creo que una democracia parlamentaria sea una democracia. Se le puede llamar democracia. Igual que tampoco creo que lo de los griegos fuera una democracia, porque nada más que hay nada más que votaban los padres de familia. Y los ciudadanos. ¿Los qué? Los hombres y los que tenían carácter de ciudadanos. Bueno, los ciudadanos. Votaban los ciudadanos, que eran hombres nacidos en Grecia y que no fueran esclavos, ni hubiesen sido nunca esclavos. Ni mujeres. Hombres. Eso he dicho, hombres. Solamente hombres. Ahí no votaba ninguna mujer. Ninguna. Ni votaba ningún esclavo, ni nadie que hubiese sido esclavo. Bueno, y por supuesto nadie que no hubiese completado, que eso es otra cosa. Nosotros imaginamos la Grecia, o sea,
una votación en Atenas, ¿vale? Y nos imaginamos allí a gente de todas las edades, y nada más que señores de 30 años para arriba, 30 y tanto, de casi 40, porque para empezar, una de las cosas que tenías que haber hecho es haber cumplido una especie de servicio militar de 20 años. ¿Vale? Tenías que estar 20 años, que podías no hacerlo, ¿eh? Podías no hacerlo. Los 20 completos, pero entonces no podías votar. ¿Vale? Hoy ha sido un poco caótico esto. Pero bueno, A mí me ha gustado. los dos lo somos. A mí me ha Los gustado dos lo porque se ha vuelto muy político y muy políticamente incorrecto, creo. Sí. Y porque algunas de las aportaciones han venido de las gatas por ahí tecleando. No, las gatas no han teclado. Ah, eras tú. No, yo tampoco he tecleado. No, lo que he escuchado son ruidos de las gatas haciendo cosas, pero no tecleando. Ah, no tecleaban. Vale. Sí, Vaya, sí. o sea que ni siquiera eran productivas, ¿ves? No. Es No. que son unas gatas Son feministas anarquistas y anarquistas. y anarquistas. Sí. ¿Te has quedado tranquilo? Bueno, más o menos, al final, como nos pasa siempre, no he hablado realmente de lo que quería hablar, pero ha estado bien. Eso. Ha estado bien. No tenía ninguna duda. Pues, ¿sabes qué? Que a mí me queda grabar el capítulo de mañana y me queda grabar la colaboración con Trending. Pues yo la de colaboración con Trending me da la sensación de que no la voy a grabar porque no sé de qué coño hablar. No, llevo... Hombre, de algo podrás hablar. Hay veces que me pasa que algunos ¿Quieres temas... que te corte un trozo de lo que has dicho aquí? Coño, pero que esté relacionado con la... Ahí para ello, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Que esté relacionado con la actualidad, ¿no? Que es el tema de Trending. Bueno, depende qué es actualidad y qué no es actualidad. Eso también es una cosa que define y diseña el capitalismo cada día, ¿eh? Sí lo es. O sea, yo creo El que otro día lo mencionábamos, ¿no? La revolución cubana se convirtió en una dictadura. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Y creo que lo dije también en algún Batista. capítulo del podcast. ¿Alguien se acuerda de Guatemala? Hoy he estado con un guatemalteco. ¿Alguien se acuerda de Guatemala y de la época de Ríos Montt? Porque en esa época, en Cuba, se vivía mejor que en Guatemala, pero nadie hablaba de Guatemala. Ujú. Y todo el mundo hablaba de Cuba, que estaba intentando sobrevivir al bloqueo cubano. Bueno, por ahí andaba. Todavía no se había producido la caída del muro de Berlín y todavía tenía algo de apoyo a la Unión Soviética. Bueno, el tema de Chile, ¿no? Ah, Quiero decir, en Chile pasa de gobernar un partido como el Partido Socialista Chileno, de Salvador Allende, que era un partido socialdemócrata, para nada comunista, ¿vale? En el sentido de... bueno, no había roto formalmente como rompió Suresnes Bueno, en el Partido Socialista sí, Obrero Español. pero digamos con que el marxismo. digamos, no era seguidista de la... Es como se te cae, se te Sí, cae. ahora sí, pues Toma ahora. algo. O sea, no es posible grabar con este hombre sin que los gatos metan ruido y él tenga que toquetear el micrófono al menos media docena de veces. Bueno, ¿qué estás diciendo? Que Podcaster de raza. que no era seguidista de la Unión Soviética, ¿vale? Vamos a decirlo así. No, claro, lo era. no era Y sin prosoviético. embargo, cogen... Tampoco lo era Castro al principio. Tampoco. No le dejaron otra. Que eso Castro pasa. se hubiera entendido perfectamente y hubiera tenido un negocio maravilloso con los Estados Unidos y nunca hubiera existido el castrismo como lo hemos conocido. Podría haber seguido siendo el prostíbulo de Estados Unidos sin ningún problema. Como Bueno, lo era eso con yo Batista. creo que Castro no estaba por la labor. Como lo era con Batista. Al final, Pero podía haber sido al porque final, Pedro, al final... Castro no era un feminista peligroso, precisamente. No. ¿Al final qué? Que no, que digo que al final de la partida, ¿vale? Hubiese terminado siéndolo. Quiero decir, si Castro... Porque Castro, primero, igual que no era en absoluto radical en cuanto al comunismo, etcétera, etcétera, y lo volvió a Estados Unidos, si Castro se hubiese llevado bien con Estados Unidos, se hubiese convertido en el capitalista número uno. Tarde o temprano. Pues igual sí. Has dicho tú al final de la partida, has dicho. Sí. A ver qué saco yo de aquí porque quiero acabarlo bien. Sí. Yo sé por dónde vas, porque yo siempre que lo digo me acuerdo de esa canción. Papá, cuéntame otra vez. ¿No? Ahí por ahí vas. Esa historia tan bonita de sí. gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillos. Y dulce Y guerrilla dulce urbana guerrilla en urbana pantalones. en pantalones de campana. Y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y cómo ¿Y cómo cantaste al vent? Y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas.
Papá, Pa, cuéntame cuéntame otra otra vez vez. esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco. Hablamos esta semana Que pasada mataron en Bolivia. Y como al fin. y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de a nuevo. tomar de Y nuevo, cómo pero desde aquel día todo parece más más feo. feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto Tanto puño en alto y tras tanta sangre derramada, Al al final final de la partida no no pudisteis pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones. Se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent. Ya no hay locos, ya no hay parias. Pero tiene que llover. Aún sigue sucia la playa. La plaza, perdón. Queda lejos aquel Mayo, queda lejos Juan Saint-Denis. París. Qué lejos queda Jean-Paul Sartre, Sartre. muy lejos Cosa aquel que el París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia. Gaza, Sí, pero bueno, la canción los dice que en morían en Bosnia, los que morían en Vietnam. Si es que nos tiramos una hora por una cosa que Ismael Serrano resuelve en 2 minutos y medio. Sí. Bueno, querido, ¿algo más? Pues yo creo que no. Hemos terminado, Pues ya está. ¿no? Además, nos ha salido este final toda una canción y todo. Sí, te has puesto a cantar. Me ha dado miedo, pero no lo ¿Por haces qué? mal. ¿Por qué te da miedo? No, porque... Es que a mí esa canción me gusta mucho. que aquí Me la sé de llueve memoria, vamos. Yo, o sea, para los oyentes, yo no tenía delante la letra, ¿eh? Que Pedro sí. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar nuestros medios de contacto o lo que sea. En el caso de Eduardo, yo creo que sus datos de contacto pueden estar en la... Creo que sí, de Milcar FM. Puede ser. En Emilcar FM /trending, podría ser. Puede ser. Y los míos, pues por ahí también. Tienes Y también si no, el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana. Y lógicamente, pues hasta el lunes, ¿no? supongo. Vale. Ahora te callas.